¿Qué has hecho con Death Note? ¿Qué has hecho? Bienvenidos al canal YouTube de Zona Red. Hoy crítica de una película. Es algo nuevo, además. Normalmente, cuando algo no me gusta, cuando un videojuego no me gusta, cuando algo no me interesa, no lo traigo al canal porque tengo que depositar tiempo en hacer algo que creo que no merece la pena. Pero hay ocasiones en las cuales pues me enfado, o algo me molesta particularmente, o creo que merece la pena detenerse, y este es uno de esos casos. La película de Death Note, que acaba de estrenar Netflix y que ya está disponible para que cualquiera la pueda ver en la plataforma streaming, intenta llevar al cauce norteamericano la historia original de Death Note de una manera fallida. Y fallida no porque yo sea un talibán de las adaptaciones, que ni mucho menos. Creo que soy muy abierto en ese sentido y me gusta porque si me interesa, por ejemplo, El Señor de los Anillos, pienso que a través de las películas va a llegar a más gente y que las modificaciones que puede haber o los matices que puede haber diferente entre la película y el libro, por ejemplo, pues lo que hacen es de alguna manera ofrecer diferentes versiones de algo que me interesa, llegar a visiones más profundas. ¿Vale? Eso es lo que valoro de una adaptación. Y evidentemente eso es lo que no hace Death Note en su versión cinematográfica que acaba de ser estrenada. Yo soy Sosoyosa, esto es el canal YouTube de Zona Red. Arrancamos. No solo reducirá el número de crímenes, acabará con todos ellos. ¿Crees que estoy loco? Creo que no lo estás lo suficiente. Podemos cambiar el mundo. Primer problema de Adam Wingard, este señor, en su adaptación de Death Note para Netflix, se resume en una frase que salió de su propia boca al hablar de la diferencia entre película y manga. Él dijo: L no es lo mismo. Hay muchos parecidos, le gustan los dulces y algunas veces camina descalzo. A ese nivel de profundidad, a esa ridiculez, es a la que ha logrado llegar el equipo de Death Note 2017 al leer la obra original de Oba y Obata o al analizar el anime de Araki. En cualquier adaptación, la mente ha de estar abierta. A fin de cuentas, una adaptación puede enriquecer enormemente la obra original, que ya sería buena, ¿no? Stephen King, siempre me gusta aportar el mismo ejemplo, tiene un enfado histórico con Stanley Kubrick porque cambió el sentido del Resplandor, y así lo hizo, en realidad. Sin embargo, leer el libro y ver la cinta nos aproximan, por esta razón, a dos historias diferentes, dos historias complementarias, dos historias independientes y en ambos casos muy interesantes. Una adaptación que es en absoluto fiel hace que gane la obra original porque tenemos dos visiones sobre un tema parecido. Con la adaptación ganamos en ese caso, pese a la cólera de Stephen King. Sin embargo, Death Note en el año 2017 pretende romper lazos con la original, pero el resultado, lejos de ser un beneficio, es irremediablemente pobre. Wingard viene del cine de terror, amante de lo casero, de la serie B. El director de la cuestionable Blair Witch presenta en su obra el tono underground que siempre me ha envuelto del maltrecho Kevin Smith, pero aquí le falta el genio del The Task. Así, el primer y mayor problema de la nueva película interpela al ofrecer una mirada simple sobre todas las ideas propuestas en el manga original. La obra original, y recapitulemos, habla de la moral como elemento central. Maneja un concepto que resulta muy interesante, que es la diferencia entre el aprendizaje funcional y uno interiorizado. Kira, en la historia original, comienza a escribir nombres de delincuentes en su cuaderno de la muerte, porque alguien le ha enseñado desde pequeño que los delincuentes representan el mal. Pero rápidamente, el lector, rápidamente aquel que ve el anime, se percata de que Kira no sabe distinguir entre el bien y el mal en realidad, ya que su comportamiento descubre al psicópata que vive minuto a minuto obcecado con su propia supervivencia, y rápidamente sus intereses, que superan pronto a sus ansias de sembrar la paz en el mundo, le llevan a convertirse en el mayor de los criminales. Todos estos acontecimientos clave del anime, esos puntos que se pueden identificar muy fácilmente, están en la película, pero por el camino, a pesar de que muchos momentos se reconocen, se pierde el significado de la obra original por completo.
Aquí Kira toma la forma de dos personajes diferentes de manera simultánea. Light, increíblemente mal interpretado por Nat Wolff, peca de inseguro, de torpe, de pedante, pero jamás diría que nos encontramos a la persona fría y excepcionalmente brillante del relato original. Oh, you're the guy. You're L. Tampoco se vislumbra con claridad el rasgo sociópata que convierte en el elemento nuclear de la obra de Ova, porque su manejo del cuaderno en la película no responde a grandes motivaciones, a grandes aspiraciones, no responde a un sentido en realidad. Es más un juego de niños en una aburrida película para adolescentes. La otra cara de Kira es Mia. Por suerte, Margaret Qualley hace un mejor papel con el personaje. En el texto sí se recoge la mayor intencionalidad de Mia al utilizar el cuaderno de la muerte, pero, de nuevo, la motivación que esconde, pese a ser más clara, es genuinamente inmadura. La otra pieza fundamental de la historia es L, que como el director adelantaba, también se enfrenta a un cambio rotundo de sentido respecto al L que conocemos. De nuevo se trata de un excéntrico y brillante investigador, pero el desarrollo de su caso está pobremente desenvuelto, porque cuando Death Note, la obra original, se convierte en un thriller de investigación, cuenta con que el espectador conoce ambas partes del caso de antemano, sabe lo que está sucediendo del lado de los que tienen el cuaderno y del lado de los que buscan al poseedor. Hitchcock manejaba estas situaciones y las sabía hacerlas más angustiosas. En Crimen Perfecto, apoyado en detalles, momentos de tensión y juegos de manos que entrecortaban la respiración del que está en la butaca, te sometían a una aventura apasionante. Wingard da, sin embargo, por hecho que conocemos lo que sucede a ambas partes de la ley, con lo que rápidamente también reconocen todos los personajes que Light es el que está tras el cuaderno de la muerte. L, como un dios, sin dar explicaciones porque se supone que ya sabemos lo que está sucediendo, deduce los métodos y normas de Kira sin apoyarse en ningún razonamiento lógico en ningún momento, simplemente lo sabe. De este aspecto peliagudo llegamos, sin embargo, a lo más interesante de la historia, que tendría que haber algo, ¿no? Y es el papel de Sia Whigham. El padre, además de ser el actor más contenido, también es el más experimentado, quizá el único que suscita algo de interés. El padre de Light, investigador de asuntos internos, termina como encargado de dar caza a Kira, a su propio hijo. La evidencia de que el poseedor del cuaderno es su bastardito cae sobre él como la sombra de Babadook. Pero el amor de padre le somete a un dilema perpetuo en toda la cinta. Ver cómo la sospecha rodea al detective James Turner cada vez va dejando menos hueco a la maniobrabilidad. Aporta a esto el único destello verdadero en una película de otra parte completamente hueca. Y hay un destello, un último destello, que sí que está bien en la película, y son las escenas de muerte. Porque en ese momento parece que nos vamos a mirar a Destino Final, y son unas escenas de muerte planificadas y rodadas de una manera macabra, de una manera explícita, y que tiende casi como a mirar de alguna manera al videoclip, en el sentido en el cual se muestra esta escena de violencia, esta escena truculenta, de una manera deliberadamente evidente y de una manera deliberadamente explícita. Es el gusto por ser un ave carroñera y por ver el desmembramiento que hace sentir incómodo, pero que a la vez resulta genuinamente espectacular. Y probablemente esas 2 o 3 escenas de muerte sangrienta, que no hereda de la obra en anime, al menos de una manera tan explícita, es lo más interesante de la película. Cabe decir, por ir cerrando, que si bien los personajes y acontecimientos están vagamente representada la forma de Death Note, en ningún caso se recoge el fondo de la historia. El problema no es que el significado del relato cambie. Esto sería interesante, enriquecedor, como sucede en El Resplandor. El problema reside en que aquí se suprime el significado, no se sustituye por otro. Lo que se hace es aplanar la historia hasta el límite de convertirla en una cinta tediosa. No creo que al cierre de esta crítica resulte nada sorprendente. Las adaptaciones de obras japonesas al cine norteamericano están condenadas al error. Ghost in the Shell todavía escuece como el ejemplo inmediatamente anterior al cometer, en primer lugar, el mismo pecado que Death Note, fulminar
toda la profundidad de la obra original. Lo que en la historia de Ova es un thriller sobre la trascendencia de lo moral y la psicopatía de Kira, de un lado, y una buena investigación, por otro lado, en la película de Netflix se convierte en una sucesión desordenada de acontecimientos reconocibles, pero sin coherencia interna en ningún caso. La persona cuyo nombre esté escrito en este cuaderno morirá. Y hasta aquí, una oportunidad perdida en toda regla. Algo que se veía venir, en realidad, como decía, que no ha sorprendido. Aguanté la película de principio a fin sin mayor miramiento. Me entretuve, de hecho, y hace gracia, ¿no? Cuando conoces la obra original y estás viendo la adaptación, intentar establecer esa hilazón, y esa hilazón luego concluye en esta verborrea a la que acabáis de acudir. Pero así están las cosas. Una crítica de peli que puede que sea la primera que hago, ya no lo recuerdo, pero puede que sea la primera que hago aquí en el canal YouTube de Zona Red. Si queréis más como esta, solamente tenéis que pedirlo. Es tan fácil como eso, y además puedo ser hasta un osado y aventurarme no solo con estrenos, sino recuperar cosas del pasado, porque esto es la anarquía pura. Yo soy Sosellosa, esto es el canal YouTube de Zona Red. Gracias por estar al otro lado. Suscríbete duramente.